Bueno, muchas gracias a todos por venir al Lar Gallego de Sevilla. Nuestro presidente no ha podido venir hoy, os acompaño yo, pero bueno, Alfredo Otero os da las gracias a todos por acudir a esta presentación del libro. Quiero agradecer también a Martín, el presidente del Ateneo Hispalense Iberoamericano, que nos haya solicitado colaboración para presentar el acto en nuestra sede. Siempre es un placer trabajar con ellos y bueno, nos encanta que nos propongan poder realizar los actos culturales en nuestra sede. Y también dar las gracias a Fausto Arboleda Sánchez, que es el autor del magnífico libro que estamos presentando aquí y que nada, nos va a hablar un poco él de la obra, pero bueno, yo quería hacer una presentación de él como autor para que podamos valorar la persona que ha escrito este libro. Fausto estudió empresariales, pero supongo que por vocación, corrígeme si me equivoco, se especializó sobre todo en temas turísticos. Es técnico en información turística y aparte ha realizado un máster en gestión de programas turísticos y técnico de gestión culturales. Se dedica además profesionalmente a ello. Es el creador y el responsable de la web patrimoniodesevilla.es y aparte tiene una dilatada experiencia como guía cultural en actos muy importantes para la ciudad de Sevilla, como puede ser el Año Murillo, o también organizar visitas guiadas a nuestros principales monumentos. Con lo cual creo que es una persona totalmente preparada y capaz para escribir un libro tan fantástico como este, Personajes Monumentales de Sevilla, con lo cual le damos las gracias y por favor un fuerte aplauso para él por acompañarnos esta tarde. Cedo la palabra a Martín para que nos haga una breve presentación también del acto de hoy. Bien, muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu acogida. Muchas gracias a la Junta Directiva del Lar Gallego. Fue en el año 2016 cuando conocimos al presidente del Lar Gallego en la presentación del Ateneo, una presentación institucional que organizamos con el Ayuntamiento en el Teatro del Hogar del Virgen de los Reyes. Y inmediatamente contactamos con la Junta Directiva para poder organizar actividades con esta institución y creo que hoy es la primera que organizamos después de un par de años, ¿no? Muchas gracias también a ustedes por su presencia y muchísimas gracias a Fausto por dirigirse a nosotros para colaborar en la presentación del libro. Entre los dos pues ideamos este acto que se ha ido gestando en cuestión de un par de meses y estamos muy orgullosos de que haya llegado el día con una presentación del libro. No voy a hablar mucho más porque yo creo que lo importante es escuchar al autor del libro. Al editor no lo vamos a escuchar, se ha metido de incógnito por algún sitio, pero bueno, que espero que os guste la presentación y sabéis que tenemos unos libros a disposición de ustedes por si desean comprarlos al terminar la presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándome en la presentación del libro. Siguiendo los agradecimientos, me toca a mí agradecer al Lar Gallego la oportunidad de cedernos este magnífico salón para presentar hoy el libro y por supuesto a Martín, presidente del Ateneo Hispalense Iberoamericano, también por su granito de arena para que esta presentación vaya a salir adelante y por supuesto a la editorial Adalid Ediciones, sin la cual evidentemente aquí no habría podido estar aquí, este libro. Este libro es el resultado de varios meses de trabajo que empezó a gestarse en marzo del año pasado y que acabó en diciembre también del año pasado, cuando el libro ya salió al mercado. La idea de por qué un libro así de este tipo es, como bien ha comentado Sandra, yo tengo una página web en la que me dedico a escribir temas sobre temas de Sevilla, básicamente, y una de las secciones que están en la página web se llama Monumentos de Personajes. Entonces esa fue la idea en la que me he basado para escribir este libro, en el que básicamente lo que vamos a poder encontrar es, no sé si me habrás dejado alguno, los monumentos de personajes que hay en las calles de Sevilla. Yo estoy seguro que cualquiera de los que estamos aquí hoy hemos pasado por cualquier plaza, por cualquier calle y hemos pasado delante de algún monumento dedicado a algún personaje.
Todos hemos pasado por la Plaza Nueva y hemos visto a San Fernando. Hemos pasado por la Plaza del Duque y hemos visto a Velázquez. Hemos pasado por la Plaza del Museo y hemos visto a Murillo. O en El Salvador, Martínez Montañés. Así hasta un total de 78 monumentos, que son los que yo he encontrado, y que los he, digamos, clasificado por temáticas. Hay pintores, escultores, arquitectos, bordadores, militares, personas relacionadas con el mundo de la religión, personas relacionadas con el estamento militar, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. La portada del libro tiene su intríngulo. Aquí podemos ver a Aníbal González y el monumento que tiene en la Plaza de España, y lo curioso de la portada es que si se abre el libro, la contraportada continúa la foto en la que podemos ver la Plaza de España casi al completo. Es una cosa bastante curiosa, y aquí está Aníbal González mirando hacia la torre norte de la Plaza de España. Como todos sabemos, Aníbal González fue un prestigioso arquitecto de la época del regionalismo y cuya obra cumbre fue evidentemente la Plaza de España. Os voy a leer un pequeño texto que espero que os guste, que dice así. En un paseo por las calles, jardines o lugares insospechados de Sevilla, se puede conversar con personajes como Murillo, Juan de Mesa, Bécquer, Martínez Montañés, Velázquez, entre otras muchas figuras relevantes. Cada una de ellas te va a contar una historia diferente: quién era, a qué se dedicaba, el artista que lo realizó, incluso el motivo del por qué se encuentra en ese preciso lugar. ¿No te crees lo que estás leyendo? Pues sal a la calle con este libro en tus manos, léelo y escucha atentamente lo que tienen que contarte los personajes monumentales de Sevilla. Tienen tanto que decir, o tal vez que callar, que la experiencia te merecerá la pena. Mi recomendación sobre este libro es que se lea 2 veces. Y diré, bueno, ¿y por qué? Si con leerlo una es que es suficiente, ¿no? El por qué es muy sencillo. Una de ellas yo recomiendo que se lea al pie de cada monumento. Una cosa es leerlo en casa tranquilamente, sentado en tu sillón, y otra cosa muy distinta es leer cada biografía y cada texto de cada personaje delante del monumento en cuestión, para que se puedan percibir mucho mejor los detalles de cada monumento. La altura, las inscripciones que hay en las placas, que hay en los pedestales de los monumentos. Ya digo, no es lo mismo leerlo en casa que leerlo in situ delante de cada monumento. Es un libro que está dirigido a todo tipo de público, lo puede leer cualquier persona, mayores, niños, pequeños, y es sobre todo para los niños yo creo que es una magnífica forma porque el libro tiene muchas fotos, cada monumento tiene una foto, y es una magnífica idea para ir introduciendo a los niños en el tema cultural y conozcan lo que tienen en su ciudad. Y les llamará la atención ver pues, unas personas subidas en unos pedestales que no se sabrá a quién se refiere, y que es una magnífica idea para que los niños vayan conociendo muchos de los personajes históricos que tenemos en esta ciudad y que han nacido en esta ciudad. A colación de la página web he elaborado 5 rutas basadas en el libro, muy sencillitas, suelen durar unos 30-40 minutos, que eso es un paseo de una tarde o de una mañana, en la que he ido enlazando muchos de los personajes que están aquí en el libro. Hay 3 rutas que son por el centro, una que es por el Parque de Maravilla y los Jardines de las Delicias, y otra que abarca los Remedios y Triana. Ahí os vais a encontrar con 10-12 personajes, de los muchos que seguramente ya habremos pasado por delante de ellos, y algunos bastante desconocidos que escribiendo el libro yo los he descubierto. Yo tampoco sabía que existían, porque ya he vuelto a comentar, todos tenemos en mente una serie de personajes que son muy conocidos y que están en lugares muy visibles y muy representativos de
de Sevilla, pero hay otros que están un poco escondidos y hay que ir a buscarlos. No es fácil encontrarlos. Y aquí están en el libro, evidentemente no voy a desvelar cuáles son, para que si tenéis a bien adquirir el libro, pues que lo vayáis descubriendo. Como he comentado, el libro tiene muchas fotografías, es muy ameno de leer, y de cada personaje lo que he procurado es hacer una descripción del monumento en sí, quién lo hizo, los materiales, en fin, cosas de este tipo, y luego hablar de quién es ese personaje, evidentemente. Hombre, todo el mundo conoce quién es Murillo, ahora que ha terminado el año Murillo, o quién es Velázquez, o quién es Martínez Montañés, pero hay una serie de personajes que he comentado que estaban bastante escondidos, de los que no es fácil, no son muy conocidos, pero tienen su monumento igual que los demás, y que ha habido que investigar bastante. Si tenéis alguna pregunta respecto al libro, cualquier cosa que sepáis y queráis saber de algún monumento o demás, estoy encantado de poder responderla. Es un tema curioso el que has utilizado. Tu intención es mantener un recorrido literario, o ha sido tu entrada en la literatura es anterior, es en este momento. Este debe ser mi primer libro, evidentemente. Te ha entusiasmado para continuar en el futuro, ¿verdad? Me ha gustado bastante la experiencia. Es un trabajo muy satisfactorio. Estar trabajando durante muchos meses, investigando mucho, haciendo muchas fotos por las calles, yendo a muchas bibliotecas, muchas horas pegado al ordenador, trabajando en internet, para luego recopilar, evidentemente, y hacer un libro. La verdad es que es una experiencia muy bonita, y yo, no es descartable escribir más libros, evidentemente. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más que quieras saber? Bueno, yo quería preguntarte, ya que estoy aquí a tu lado, ¿hay algún monumento que sea más demandado por la gente, que diga, pues la historia es preciosa, me encanta este monumento, no lo conocía? ¿Alguna que tú veas que sobresale respecto al resto en las cosas que organizas? Ahora últimamente, evidentemente, Murillo, por haber acabado el año Murillo, ha sido bastante solicitado. Solamente había que pasar cualquier vez por la plaza del museo y ver un grupo arremolinado debajo del monumento a Murillo, ¿no? Con un guía o simplemente dando un paseo. Pero por lo demás, yo no he visto ¿Ninguna predilección? No, la verdad que no. Yo tengo un favorito, que es la estatua de Becker del Parque Barril, que supongo que es el clásico de todo el mundo, ¿no? También está bastante solicitado. Sí, es verdad que ahora últimamente ha ido bastante gente porque lo han estado restaurando. Ha estado varios meses cerrada la pequeña placita en la que se encuentra, y lo han abierto al público hace unos días, ya lo ves bien limpito y bien restaurado, y sí, también un monumento bastante conocido. Sobre todo porque ahora hay mucha gente que va a la Plaza de España y al pasar al hilo, al volver, pues pasa por ahí. Lo ve y dice, ¿esto qué es? Qué bonito. El monumento Becker. Además es un monumento bastante peculiar, y que él en realidad no es muy visible, pero sí están representados los diversos tipos de amor en el mundo del amor, y la gente ese monumento sí le gusta. O sea, que tu recomendación del libro es que lo cojamos, lo guardemos en el bolso, en la mochila, lo llevamos con nosotros, y cuando vamos por Sevilla y veamos un monumento, lo abramos y busquemos qué personaje. Me gusta la idea, me gusta. Porque ya digo, no es lo mismo leer el libro en tu casa que leerlo delante del monumento y percibir los detalles de ese monumento. Aparte, yo nunca sé delante del seguro que yo creo que es Fernando III y resulta que es Julio César, ¿no? Suele pasar ese tipo de cosas. Sí. Me encanta el proyecto, es fantástico. Muchas gracias. Y de los personajes que has descubierto, ¿cuál es el que más te ha sorprendido, el que te ha supuesto más impacto? Pues un religioso que tiene es que no voy a decir el nombre para no desvelar. No nos lo destripes. La zona. Está en la zona de Nervión. Aquí cerquita. En una plaza. Bueno, ahora. Aquí cerquita hay uno, muy cerca de aquí, hay un monumento a unos 100 metros, que ahora hablaremos de él,
Pero sí, el que más no sé, es que estaba un poco escondido entre mucha vegetación y me tuve que acercar exactamente a ver exactamente de quién era. Y efectivamente, es un religioso que está por la zona de Nervión, allí por la zona de la Gran Plaza. Está escondido por allí. Y a colación del monumento que comento que está aquí al lado, aquí al lado hay un monumento dedicado a una señora, Ofelia Nieto, efectivamente, que está aquí al lado, en la avenida ahí en Juan Antonio Cabestany. Es el monumento más cercano, que además tiene una glorieta en el parque de María Luisa, que hace poco además creo que se cayó alguna rama o algo de eso y destrozó parte del monumento. Sí, también, desgraciadamente eso es una cosa que... Pues sí, efectivamente. ¿Y ese puede ser Fray Serafín? Efectivamente. Nos había puesto ahí la pérdida de la boca para que fuéramos a descubrir nosotros. Como decía que hasta aquí podemos leer. No digamos. Y sí, la verdad es que luego hay algunos personajes que están bastante escondidos. Y alguno que he perdido por el Parque del Alamillo. Y sí, hay un monumento a un personaje literario bastante importante, no muy importante, que tiene su monumento allí en el Parque del Alamillo. Los personajes imaginarios, ¿no? Existe. Yo creo que existió. Martín, calla, No vale que te has leído el libro y ahora quieres aquí destrozarlo todo. Es de los personajes literarios más importantes que hay, yo creo que va a haber. No lo he leído ni siquiera por verdad. Y ese personaje yo lo encontré de casualidad, pasando un día iba con la bici por el Parque del Alamillo y digo, vamos a ver, ¿esto qué hace aquí? Y me paré, efectivamente. No podía... No me creía que aquel personaje que yo había leído en cierto libro pues tuviera un monumento dedicado allí, además en el Parque del Alamillo, que no estamos hablando del centro ni por aquí, sí, que en el Parque del Alamillo, nada más y nada menos. Así que sí, muy curioso el ver este monumento de este personaje allí. ¿Tienes ya en mente un segundo proyecto? Tengo ideas. Ya veremos a ver cómo y cuándo las llevamos a cabo. Vamos primero a centrarnos en difundir este libro y ya iremos viendo si hay un segundo libro, o un tercero o un cuarto, eso ya lo iremos viendo. ¿Verdad, Alberto? Le comentaba a Fausto que me pareció muy bien el proyecto del libro, porque hay mucho libro de Sevilla y de Semana Santa que está muy bien, pero es verdad que a veces echan falta recuperación un poco de historia de Sevilla, un tema más sevillano que sea un poco independiente a la Semana Santa. Entonces creo que es una buena recomendación, una lectura práctica además, y creo que nos va a ver de la ciudad, que bueno, yo no soy de aquí, soy gallega, por supuesto, pero que me encanta Sevilla y siempre me gusta aprender de ella. Y entonces entiendo que a los sevillanos, que son además de esta ciudad, pues tienen todavía más ansia de conocimiento del que yo pueda tener por vivir aquí. Entonces es fantástico que haya este tipo de libros. Enhorabuena a la editorial también, que no sé quién es, pero enhorabuena. Y nada, que sigáis publicando muchos libros de temas culturales, de temas de Sevilla. Es un buen proyecto. Enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues por mi parte, nada más, reiterar el agradecimiento al Lar Gallego, al Ateneo Hispalense Iberoamericano, y estoy a vuestra disposición por si queréis que os firme algún ejemplar. Muchas gracias. Buenas noches.